Karak Angren es una banda de black metal sinfónico nacida en Holanda, más precisamente en la provincia de Limburgo, donde a raíz de la pasión por el black metal y las historias de fantasmas, este grupo lanzó 5 álbumes de estudio, los cuales hicieron que la banda llegara a tocar junto a grandes grupos de black metal como Rotting Christ, y que sean reconocidos a nivel internacional mediante un éxito medio que se va desarrollando y creciendo poco a poco. Así que para saber más acerca de este aterrador grupo musical, acá te traigo 8 curiosidades sobre la gran banda Karak Angren, pero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Dennis Drummers es el cantante y guitarrista de la banda. Antes de Karak Angren estuvo en la banda Ingerindolia, donde fue cantante y bajista, y también en la banda Voltage, donde solo se ocupó de las voces. Sin embargo, Dennis es autodidáctico y nunca tuvo ninguna educación artística o formación musical formal, admitiendo en una entrevista que al igual que tocar la guitarra, el bajo, escribir canciones y crear voces y guturales extremos, todo lo resolvió por sí mismo. Curiosidad número 2. Clemens estudió música orquestal en el Conservatorio de Tilburg en el año 2002, donde completó un certificado en orquestación cinemática, que es un título que le permite al músico crear canciones específicamente para acompañar una película, ya que Wiggers es un gran fanático de las bandas sonoras orquestales de películas y videojuegos, tales como God of War, o Devil May Cry. Pero siendo más fan de los juegos de la década de 1990, que era la época donde más tiempo se la pasaba jugando y admirando las bandas sonoras de los videojuegos. Curiosidad número 3. Además de ser grandes fanáticos de las historias de terror, los integrantes del grupo también son admiradores de las historias creadas por John Tolkien, el autor y escritor del Hobbit, El Señor de los Anillos y el Silmarillion. Tanto que el nombre del grupo Karak Angren significa mandíbulas de hierro en Sindarin, y se refiere a un lugar que aparece en la novela del Silmarillion y el Retorno del Rey, siendo este un desfiladero ubicado en el noroeste de Mordor, separando el valle de Udun de la meseta de Gorgoroth. También el nombre artístico de Dennis, Ceregor, se refiere a la historia de Tolkien, el Silmarillion, siendo una combinación entre la palabra Cereg, que significa sangre, y Gor, que significa aborrecible. Curiosidad número 4. Junto a Karak Angren, Clemens lanzó en 2017 un álbum en solitario llamado Worlds, que es principalmente una combinación de pistas de música industrial y clásica. Además de esto, gracias a su título, compuso la banda sonora de varios cortometrajes, incluidos Firefly y Coffee Machine, de John Michael Williat, un corto animado sobre una serie de dibujos de una niña de 8 años que cobran vida. También ofrece clases de piano a través de su página web y escribió música para el álbum de Lindemann, llamado Skills and Pills, para la banda sueca de heavy metal Pain y para la banda canadiense de death metal Exdeo. Curiosidad número 5. Drummers también construye y vende máscaras, ya sea hechas con sus diseños propios o con diseños personalizados para las personas que se las pidan de cierta manera. Sus máscaras se venden con frecuencia a los fanáticos a través de su sitio web y su página de Facebook, pero igualmente la banda italiana Fleshgod Apocalypse también utilizó máscaras y piezas de disfraces hechas por Dennis. Además de esto, también hizo las lápidas que aparecen en el video musical de la canción Charles Francis Cowland, fabricándolas él mismo con yeso y cartón. Curiosidad número 6. Ivo Wiggers es el baterista de la banda y el hermano menor de Clemens Wiggers, el tecladista del grupo. Además de tocar para Karak Angren desde su creación y para Voltage, también tocó en vivo para bandas como From Heart en 2013 y Septic Flesh en 2014, y tocó la batería en el EP de la banda Consonance de 2015, llamado Speech is Silver. Además, también trabajó en una banda alterna que tuvo desde 2006 hasta 2009 llamada Anxiety, con la cual lanzó solo un álbum en el año 2009, llamado Caos Imaginario. Aparte de esto, Ivo también empezó su propio negocio de soporte técnico para empresas industriales y bandas, donde arregla y construye piezas musicales como pedales y piezas industriales como un detonador de gatillo, además de también dar lecciones de batería y tener su propio canal de YouTube.
Curiosidad número 7. Dennis fue criado principalmente por sus abuelos, teniéndole especialmente un gran aprecio a su abuela, quien aparece en la portada del disco This Is No Fairy Tale, como la mano de la bruja, donde la mano de la bruja es en realidad de la mano de la abuela de Dennis. Drummers afirma que lo paranormal siempre lo fascinó y le sirvió de inspiración. También es un gran fanático de las películas de terror, citando a películas como Hellraiser y The Fly como sus favoritas. Para él, la música es un elemento para ideas de historias creativas, y dijo que por lo general, el concepto es lo primero, y la música y el rendimiento funcionan a su alrededor, por lo que al igual que los demás integrantes, define a la música del grupo como horror black metal, explicando que la música de Cara Gangren tiene un concepto de terror con un enfoque particular en fantasmas y espíritus, haciendo del concepto que se narra el núcleo sobre lo que ellos quieren decir, y la música y el sonido se escriben en base a la historia que quieren contar. Curiosidad número 8. Además de caracterizarse por su música inspiradora y arreglos orquestales excelentes, la banda también destaca por el hecho de que todos los álbumes del grupo, incluyendo sus EPs, son conceptuales y relatan una historia, a excepción del último disco del grupo lanzado en 2017, llamado Bailando y Riendo entre los Podridos, que aunque sí es un álbum conceptual, no sigue una historia lineal como los anteriores discos de la banda. El primer EP de la banda trata sobre el misterio de la bóveda funeraria de Chase Vault, en Barbados. Lamendam trata sobre la Dama Blanca. La muerte llegó en un barco fantasma, trata sobre el holandés errante, donde los cadáveres se hunden para siempre, describe las hazañas de 7 demonios. Esto no es un cuento de hadas, es una interpretación moderna del cuento de hadas Hansel y Gretel, con canciones que tratan temas fuertes. Y el último álbum habla sobre una niña que juega con un tablero de Ouija, provocando el despertar de varios espíritus que terminan poseyéndola. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.